Pues buenos días, queridos hermanos. Es un gozo poder nuevamente acercarnos a la palabra de Dios. En esta mañana ya hemos estado en la carta a los Filipenses, vamos a volver a la carta y ahora en el capítulo 4. Leeremos desde el versículo 10 hasta el versículo 20. Filipenses 4, 10 al 20. Dice que en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así, para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, os filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Al Dios Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Uno de los propósitos de Pablo al escribir a los filipenses es el de expresar por escrito su gratitud por un donativo recibido. Toda la carta está expresando muchas cosas, pero casi el propósito final de toda esa carta es la gratitud que ellos habían tenido con el apóstol y cómo habían colaborado en su sostén para que él pudiera seguir viviendo. No es la primera vez que el apóstol recibía una ofrenda de esta iglesia. Ya lo hemos leído desde el versículo 16 al 18, dice: pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. O sea que no es la primera vez que el apóstol está recibiendo ayuda de estos hermanos. Pero por la circunstancia que fuese, el interés por ayudar a Pablo, o en general ayudar a la obra del Señor, pues parecía que no solamente en esta iglesia, sino también en otras iglesias, el interés se estaba durmiendo. El interés parece que en los creyentes estaba dormido. Y estaban dejando
de colaborar y de ayudar en la obra del Señor. Podía ser una crisis económica. Ya sabéis que muchos hermanos, al identificarse con el Evangelio, pues empezaban a ser perseguidos. Algunos perdían sus trabajos, sus casas, lo perdían todo. No es tanto que estuvieran dormidos, sino que a lo mejor la ocasión no se los permitía. Pero la verdad es que Pablo es profuso en este capítulo y en estas palabras que nosotros hemos leído, es profuso en su alabanza y les expresa un mensaje de gratitud lleno de afecto, lleno de delicadeza y lleno también de elegancia, porque el apóstol en muchos momentos era duro para corregir, era duro para exhortar, pero también era delicado y elegante para poder alabar el trabajo y el servicio de los hermanos. Y empezamos el versículo 10 con estas palabras: en gran manera me gocé en el Señor. En gran manera me alegré profundamente por esta actitud, por este comportamiento que vosotros habéis vuelto a retomar. Se vuelve a gozar en el Señor en gran manera. Me gocé en el Señor. Y es porque Él está viendo que donde sembró, vuelve esa siembra a echar brote. Y el texto dice: habéis revivido vuestro cuidado de mí. Habéis renovado, estáis actualizando lo que comenzasteis en un momento, pues ahora volvéis a retomarlo. Donde Él sembró, empieza a brotar de nuevo la semilla. Y brota pues como muestra de que la Iglesia sigue viva, que realmente no está inactiva. Podría haber habido circunstancias que hubieran hecho difícil la colaboración con el apóstol, pero ahora están retomando la tarea, están reviviendo aquello que en otro momento habían hecho. La Iglesia era una muestra de que la Iglesia seguía viva y que la Iglesia de Filipo no estaba muerta. Quiere decir el apóstol que la medida de su gozo, esa alegría intensa, ese me gozo en el Señor, no deben atribuirse a que sus necesidades materiales pues han sido o están siendo satisfechas con esta ofrenda. Él estaba acostumbrado, y ahora seguiremos por ahí, estaba acostumbrado a todo, pero él se está gozando porque están volviendo a lo que realmente habían hecho siempre. No deben atribuirse a que sus necesidades materiales están siendo satisfechas con esta ofrenda. La experiencia de la conversión del apóstol y todas las pruebas que él estaba pasando, estaba sufriendo por amor a Cristo, por amor al Evangelio, por amor también a su Iglesia, le habían enseñado una lección: he aprendido a contentarme. El versículo 11 dice: no lo digo porque tenga escasez, me alegro que me ofrendéis, me alegro que reviváis esta situación, pero no es porque yo tenga escasez, no es lo importante, es porque realmente vosotros
estáis como una iglesia viva, activa, y que estáis y seguís participando de la obra del Señor. Así que no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. El apóstol Pablo estaba acostumbrado a que podía sufrir momentos de angustia, de dificultad, de persecución, de cárcel, de hambre, de necesidad. He aprendido a contentarme. He aprendido a vivir momentos de abundancia, pero también he aprendido a tener momentos de escasez. El camino que llevaba recorrido, con todas las situaciones vividas, cada vez, y esto es lo que a él realmente le contentaba, cada vez le acercaban más al Señor Jesucristo, cada vez le acercaban más a una experiencia personal con Él, a sentir su cuidado, a sentir que pasara lo que pasara, Él tenía al Señor cerca, el Señor estaba a su lado, y todo lo que pudiera ocurrir, y todo lo que pudiera estar pasando Él en cualquier momento, el Señor no era, o su Dios no era un Dios ausente que no pudiera estar con Él en las circunstancias. Él sabía que tenía al Señor cerca y había aprendido, ¿verdad?, a contentarse. Cada vez, como decimos, se acercaba más cualquier situación, o le acercaba más al Señor Jesucristo. Le acercaba más a su obra, a su amor, a su gracia. Sí, más cerca de Cristo y más cerca del contentamiento. Ocurra lo que ocurra, suceda lo que suceda, estoy experimentando, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. El camino que llevaba él, pues siempre había sido un camino de dificultad, pero todas esas tribulaciones, todos esos padecimientos, lo único que habían hecho era acercarle más al Señor Jesucristo. En el capítulo 1, ya cuando está escribiendo a los filipenses, los versículos del 20 al 23 ya se lo está expresando así. Y dice que conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también, será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, pase por lo que pase, ocurra lo que ocurra, Cristo será magnificado, Cristo será engrandecido en mi vida, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Qué expresión, ¿verdad? Qué amor al Señor, qué amor a su obra. Pero que para Él lo más importante, para mí, el vivir es Cristo y el morir ganancia. Pero no es la primera vez que el apóstol está expresando este sentimiento. Ahora se lo está haciendo a los filipenses, a los gálatas, en el capítulo 2, en el versículo 20, esa frase tan extraordinaria que tanto recordamos,
y que tanto nos llena y en cuántos momentos nos gusta identificarnos con ella. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y dice el apóstol, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y este contentamiento que está teniendo el apóstol es su riqueza, es su mayor tesoro, es su mayor alegría, es su mayor gozo. Pablo sabe lo que es la aflicción, pero también sabe y está experimentando en su vida lo que es el gozo, lo que es identificarse con el Señor, identificado con Él, disfrutar del gozo, no solamente de la salvación, de la seguridad de que un día estará con Él, sino también de que aquellas cosas que le están ocurriendo, el Señor las sabe, las conoce, pero Él quiere disfrutar, identificado con el Señor, de ese verdadero tesoro suyo, que es vivir a Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Hay personas que viven siempre insatisfechas, que viven siempre con la queja en la boca, y que estas personas que siempre están insatisfechas con lo que le está ocurriendo, con lo que están viviendo, sea familiarmente, sea por una enfermedad, sea por una circunstancia, sea porque algo está ocurriendo también en la vida de la Iglesia, siempre están con la queja en la boca, pero siempre también acaban bañados de amargura. Cuando hay insatisfacción, cuando uno no está contento, cuando uno no está saboreando la paz del Señor, ni el gozo del Señor, ni está disfrutando de la alegría, de la convivencia, de la comunión entre los hermanos, acaba bañado de amargura. Por el contrario, en el otro polo encontramos la persona cuya reacción ante las circunstancias y los problemas es el contentamiento. No lo digo porque tenga escasez, no lo digo porque lo estoy pasando mal, no lo digo porque tengo problemas en mi vida, en mis circunstancias, en mi casa, en mi familia. He aprendido, dice el apóstol, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Es el contentamiento lo que está disfrutando el apóstol. Y todos sabemos lo que le quedaba atrás, lo que él llevaba en su espalda: cárcel, persecución, azote, sufrimiento, todo eso quedaba atrás. Pero he aprendido a contentarme, sea cual sea mi situación. Esta diferente forma de reaccionar del apóstol, y que debería ser la forma que cada uno de nosotros, que los creyentes, deberíamos de adoptar para hacer frente a las situaciones en nuestra vida, sea cual sea la situación, sea cual sea el momento que nos toque vivir. Esta forma de reaccionar constituye algo así como una radiografía rápida de nuestra madurez cristiana. A veces una radiografía nos dice lo que hay por dentro,
lo que está por dentro de nosotros. ¿Cuál es nuestro dolor? ¿Cuál es nuestra enfermedad? Una analítica, una cosa así. Dice, uy, estás sufriendo esta situación, esta circunstancia. Y lo estás sufriendo porque tienes esto. Pero la radiografía del creyente debía ser este contentamiento, este gozo del apóstol, este gozo en el Señor. Nosotros estamos en esta mañana ante un excelente testimonio, el del apóstol Pablo, que nos puede servir de test para medir la calidad de nuestra fe. Y todos sabéis lo que es un test. Después de la experiencia vivida con el virus, con la pandemia, estando sufriendo esa pandemia, todos corríamos a la farmacia en busca de test a ver si teníamos el virus o no lo teníamos. Pues esto, queridos hermanos, meditar en esta mañana, en esta palabra, meditar en estas palabras que son la vivencia, la experiencia del apóstol Pablo, debería servir para que cada uno de nosotros nos hiciéramos este test para medir la calidad de nuestro medir la calidad de nuestra fe, la calidad de nuestra cristiandad, la calidad de nuestra experiencia con el Señor. El pasaje que nos sirve hoy para nuestra reflexión es este: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y cuando nosotros leemos estas palabras, pues enseguida nos surge la pregunta: ¿cuál es la clave para llegar a aprender contentamiento? Y que nosotros podamos reaccionar como reaccionó el apóstol. Pablo escribió estas palabras, no lo olvidemos, y ya lo hemos dicho antes, desde la cárcel de Roma, en peligro de muerte. No escribe desde una posición de tranquilidad, de comodidad, sino está escribiendo desde la angustia, desde el dolor, de una situación profundamente turbadora. Ahora, ¿cómo podía el apóstol tener esta admirable actitud? El secreto del contentamiento de Pablo se encuentra en dos frases que describen sendas experiencias espirituales de gran calado y trascendencia. La primera, aprender a adaptarse y aceptar cualquier situación. Adaptarse y aceptar cualquier situación. Sé vivir, fijaos, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, dice el versículo 12. Y luego, como una segunda cosa, experimentar lo que el apóstol está experimentando día a día, continuamente, que debe ser nuestra experiencia, nuestro progreso espiritual. Experimentar la realidad descrita de forma majestuosa en el versículo 13. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me da el poder. Esa experiencia personal con Él es la que me ha traído el gozo y la que me da la fuerza suficiente para seguir adelante.
El creyente que llega a hacer suya estas dos realidades pasará de la insatisfacción, de la amargura, del dolor, pasará al contentamiento. Vamos a considerar esta experiencia, estas dos experiencias. Ahora, ¿cuál es la naturaleza del contentamiento? ¿Qué quería decir el apóstol Pablo cuando dice, he aprendido a contentarme? Y él está diciendo, queridos hermanos, que ha aprendido a no quedar ligado a los acontecimientos de cada día, a los problemas diarios, a esas cosas cotidianas que vienen algunas veces a nuestra vida y nos llenan de tristeza y nos llenan de dolor. ¿Qué nos pasa algunas veces dentro de la familia, dentro de la iglesia, en nuestro trabajo, donde cada uno nos estamos desenvolviendo? Pues que sufrimos, que padecemos, pero he aprendido a no quedar ligado a los acontecimientos, a los problemas de cada día. Pablo nos dice que estar contentado significa estar por encima de los eventos que nos ocurren sin quedar atrapados por ellos. Nos atrapa un problema y ya parece que no podemos salir de él. Y ya parece que estamos envueltos de tal manera en esas circunstancias que todo eso nos absorbe y no nos deja tiempo para mirar al cielo, no nos deja tiempo para mirar el consuelo de la palabra de Dios, para orar, para estar en comunión con nuestro Dios. Si hacemos depender nuestro ánimo por completo de las circunstancias diarias, nuestra vida se convertiría en un auténtico yo vivo con bruscas oscilaciones que pasaríamos desde la euforia en algunos momentos, somos capaces de cantar, de alegrarnos, de gozarnos, de hacer muchas cosas, pasaríamos, ¿verdad?, de esa situación, desde la euforia más cerrada, pasaríamos también a la tristeza más oscura que pueda sobrevenir. Lo que nos hace felices o lo que nos hace desdichados no son las circunstancias que muchas veces tenemos que vivir, y muchas de ellas son dolorosas, sino nuestra actitud ante ellas. El contentamiento bíblico no es tratar de desconectar para lograr una relajación psíquica cercana a la impasividad. Pues no toco nada, no me implico en nada, no me implico con los jóvenes, no me implico con los hermanos, no me implico con la iglesia, no me implico con la familia. Cada uno, ¿verdad?, que le ocurra lo que le ocurra, pues que viva su vida. No me implico en nada. Vivir una impasividad en la que tratamos de que nada me afecte, como enseña la meditación trascendental, como enseña también algunas otras religiones orientales. Igualmente debemos entender que el contentamiento, el estar contento en el Señor, el que haya alegría y gozo en nuestros corazones, no es la resignación, no es el fatalismo. Bueno, pues ocurren cosas, ¿qué le vamos a hacer? Tendrá que ser así.
tendré que sufrir así. ¿Qué le vamos a hacer? No hay otro remedio. Estas cosas me ocurren, pero en fin, no hay otro remedio, habrá que afrontarlas. Y esto es lo que ocurre también en muchas personas. El fatalismo nace de la convicción de que no podemos hacer nada para luchar contra nuestro destino. También hemos de evitar una connotación masoquista, pretender alegrarse por situaciones difíciles e incluso aquellas situaciones de sufrimiento. Esto sería un error para todos nosotros, incluso un error para nosotros como creyentes. Y este es un error frecuente entre los hermanos, es un error frecuente entre los creyentes, que confunden estar contentos con estar contentados. El Señor no nos pide estar contentos en toda situación. Esta no es la idea del versículo 11 que hemos leído. He aprendido a contentarme. Pablo acaba de hablar del gozo en Filipenses, ya en el capítulo 4, a partir del versículo 4 dice: regocijaos en el Señor siempre, estar contento, estar gozoso, regocijaos, y así sigue hasta el versículo 7. Pero estar gozoso no es lo mismo que sentir alegría o estar contento. Yo puedo estar llorando la muerte de un ser querido, de la separación de un familiar, de un hijo que se me aleja, por la circunstancia que sea, una persona que se enferma, que forma parte de mi vida, que forma parte de mi entorno. Pues naturalmente tengo que sentir tristeza. Yo puedo estar llorando la muerte de un ser querido y tener y retener el gozo del Señor. Sería insensato ponerme a reír o a expresar alegría en momentos de tristeza. Dios quiere que sus hijos sean realistas. Dios quiere que sus hijos no sean masoquistas. El significado de la palabra contentamiento se acerca al concepto de aceptación. Y aceptar implica la confianza serena, profunda, de que nada ocurre en mi vida sin el conocimiento de Dios. Si Él ve y conoce mi situación, conoce lo que está ocurriendo en mi vida, entonces yo debo mirarla desde la óptica divina como me sea posible. Debo intentar de ver las cosas que me están ocurriendo como las ve el Señor, que es el que me sostiene. Desde la perspectiva de Dios, ver el paisaje que tengo delante desde esa perspectiva que Dios me está permitiendo. Ello me permite desligarme de mi estrechez o de la estrechez de mi visión. Desligarme de la estrechez de mi visión, y la visión de mi Dios amplía mi horizonte, este paisaje nuevo, desde la perspectiva de Dios, y que aprendo en su palabra, en la meditación de su palabra, en la oración con Él. Este horizonte me libra de la sensación de la injusticia, de la amargura, del resentimiento, de la esterilidad de muchas situaciones. Pero aún va más lejos. La aceptación implica
que Dios puede sacar provecho de cualquier situación que me esté ocurriendo, de cualquier situación que haya en mi vida, para transformarla en un bien para su gloria, incluso para mi propia vida. Esta amplia riqueza de matices del contentamiento queda resumida magistralmente en las palabras del patriarca José, que en esta última semana estamos viendo con Samuel a través del Génesis. Y vemos a José viviendo situaciones difíciles, situaciones con la familia tristes, situaciones con aquellos que le están rodeando, con el jefe de la guardia, con la mujer del faraón. Pero estamos viendo situaciones de dolor y de tristeza que aún le llevaron a la cárcel. Pero en medio de aquella tristeza, en el capítulo 50 del Génesis, hay unas palabras extraordinarias que siempre me han llamado la atención. Bueno, es cuando los hermanos, cuando muere José, o relatando la muerte de José, y él se enfrenta con ellos, o ellos van a verle, y casi arrepentido de la situación vivida con José, dice José en estas palabras, versículo 21, ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré, no vais a pasar hambre ahora en Egipto, os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación, también los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre la rodilla de José. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará, os consolará, os dará lo que necesitáis y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y embalsamado, y fue puesto en un ataúd a Egipto. Pero la palabra que José está usando es la del versículo 20, esa enseñanza para nosotros. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy y para mantener en vida a mucho pueblo. El contentamiento a veces en nuestra vida no es una tristeza vana. Los acontecimientos de nuestra vida están controlados totalmente por Dios, sea la situación que sea. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. El contentamiento es inseparable de la confianza en un Dios personal que dirige cada paso de mi vida con un sentido y un propósito. Nos equivocamos, erramos, andamos de forma torpe, pero el Señor va encaminando nuestros pasos. Andamos con persecuciones, con dificultades, con traiciones, con errores, pero nuestro Dios va encaminando
nuestros pasos, dirige cada paso de mi vida, con un propósito y con un sentido. Y esto conlleva una serenidad profunda en toda situación. Es la serenidad que le permitió pronunciar al Señor Jesús en medio de gran clamor y lágrimas, en esa célebre oración que el Señor hace en el capítulo 24 de Lucas. Padre mío, si es posible, pues pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y en aquella situación sabíamos cuál era el paso siguiente, cuál eran los siguientes días, lo que le esperaba a nuestro Maestro, lo que le esperaba a nuestro Señor Jesucristo, la cruz del Calvario, su cuerpo clavado en un madero por nuestros errores, por nuestros pecados, por nuestras traiciones. No hay ninguna duda que Pablo tardó en vivir el contentamiento. He aprendido a contentarme. Y él mismo usa dos verbos referidos a la docencia. He aprendido y estoy enseñado. He aprendido y estoy enseñado. Si el contentamiento es mirar la vida desde una perspectiva divina, ello va a requerir tiempo. Va a ser un proceso largo por el que el apóstol tuvo que pasar, por el que cada uno de nosotros tenemos que pasar. Nuestra vida cristiana es un continuo aprendizaje. Nuestra vida cristiana es un aprendizaje, un continuo aprendizaje, en el que puedo aprender o en el que puede aparecer altibajos, pueden aparecer fallos propios pues, de un aprendiz, de una persona que está aprendiendo, pero que no importa algún error, no importa alguna torpeza. Lo fundamental en nuestra vida cristiana es avanzar en esta asignatura cristiana para vivir de forma sosegada, para vivir aprendiendo. ¿Es que todo lo sabemos ya? ¿Es que todo lo hemos aprendido? Queridos hermanos, tengo 76 años, lo sabéis. Y sigo aprendiendo. Sigo siendo un aprendiz. Y cuando me acerco a la palabra de Dios, muchos días, todavía, tengo que llorar. Y tengo que consolarme por las palabras que el Señor me está diciendo. Lo fundamental es avanzar en esta asignatura esencial para nuestra vida sosegada, aprendiendo. He aprendido. Estoy enseñado, dice el apóstol. Y tenemos, queridos hermanos, que no mirar las cosas que se ven, las cosas que tenemos aquí delante hoy, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales. Y todo esto pasará. Pero las que no se ven, esas son eternas, como el mismo apóstol dice en 2 de Corintios. Poco a poco, aprendiendo, poco a poco, como aprendices, Dios nos va a ir dando
unas gafas nuevas, porque, mirad, en el discipulado cristiano, en la escuela del Señor, en la escuela de nuestro Dios, no hay curso acelerado. En la universidad de nuestro Dios no hay curso deprisa, corriendo. Poco a poco el Señor nos va enseñando. Bueno, hasta aquí hemos visto lo que es el contentamiento. Y tenemos que terminar. Ahora, ¿dónde se origina esta actitud? Pues no es en una técnica psicológica, no es en estos libros de autoayuda que te van despertando, te van enseñando, te van diciendo cómo corregir comportamientos o actitudes. ¿Cómo conseguirlo? Y ahí está el meollo. Y es que es una experiencia personal y es una experiencia sobrenatural. Es una experiencia personal con el Señor y es una experiencia sobrenatural sostenida por la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. El contentamiento se origina en el único sitio que se puede originar, en el único sitio que puede traer gozo y alegría en nuestra vida. Se origina en el Señor Jesucristo. Y ello nos lleva a esa segunda experiencia del apóstol Pablo. Ese versículo 13 que nosotros hemos leído. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no hay verdadero contentamiento sin el Señor Jesucristo. No hay verdadero contentamiento sin una experiencia personal con Él. En realidad, esta es la clave, no solo en este pasaje, sino en toda nuestra vida cristiana. Observemos la preposición que Pablo utiliza. Todo lo puedo en Cristo. En Cristo. No dice con o por. Y esto es así porque se trata de un estado vital, una situación existencial, una situación posicional. No es una experiencia esporádica, por intensa que sea, sino es una relación permanente. No es un encuentro ocasional como el de un paciente con su médico, con su psicólogo, con un consejero. No es el encuentro con un amigo, con una persona de confianza, que a veces un buen consejo, una buena receta, ¿verdad?, de un buen médico, pues te permite o nos permite salir animado de una consulta. Jesús nos da la misma idea que Él dio a sus discípulos en Juan capítulo 15, cuando le está expresando, le está enseñando por medio de esa metáfora lo que es la vida. Él le está diciendo, permanecer en mí, continuamente ligado, unido a mí, permaneced en mí, porque recordáis la frase, separados de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, separados del Señor, podemos ser tallo
inútiles. Tallos que cuando se secan o terminan de secarse van al fuego. Separados de mí, separados de la vid, nada podemos hacer. Estar en Cristo es imprescindible para el contentamiento, porque la savia no puede llegar al pámpano si no permanece unida a la planta. Hay que estar unido al Señor. Y este debe ser nuestro consuelo. Este debe ser, queridos hermanos, nuestro gozo. La explicación a esta realidad espiritual la vemos en la frase siguiente: en Cristo que me fortalece, en Cristo que me sustenta, en Cristo que me da la savia para que haya vida en el pámpano, y una vez que hay vida, hay fruto. En Cristo que me fortalece. Y la palabra original es dinamis y alude a una fuerza enorme. No es solo la fuerza de un ejemplo histórico, sino la energía espiritual de un hombre vivo, que está unido a su Señor y por tanto es un tallo vivo, una planta viva. Un personaje famoso no puede estimular por la vía del ejemplo. El poder de Cristo va mucho más allá de una mera inspiración y es una transformación que me dinamiza por dentro, me da vida por dentro y me capacita para enfrentar cualquier situación. Cristo me fortalece porque está vivo, porque está vivo hoy y porque hoy Él me transmite su poder como el tronco de la vid da la savia al pámpano. Él me transmite la fuerza, Él me da el poder. Hay unas palabras en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, y está hablando el Señor Jesucristo, y Él dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y Él sigue diciendo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y es que unidos al Señor, permaneciendo en el Señor, correrá esa savia, correrán ríos de agua viva por nosotros. Observemos por último cómo la consecuencia de la fuerza de Cristo en mí es el contentamiento. Todo lo puedo. Algunas versiones traducen muy acertadamente: puedo hacer frente a todo, puedo hacer frente a cualquier situación. Y esta es la idea del texto. Cuando estoy en Cristo, Él me fortalece. Y me fortalece de tal manera que puedo sobreponerme a cualquier situación de tristeza, de dolor, de dificultad. Es importante notar que no aparece el verbo hacer. Pablo no nos dice que en Cristo podemos hacer nosotros lo que queramos. Todo lo que nos propongamos, estar en Cristo, no nos convierte en pequeños supermanes, en pequeños superhombres. A veces los creyentes albergamos fantasía de omnipotencia y pensamos que no hay límite a nuestras capacidades. Así algunos interpretan este versículo a su manera y lo hacen equivocadamente, convirtiéndolo en una especie de talismán. El apóstol afirma con claridad que en Cristo yo, Juan, puedo afrontar, puedo superar cualquier circunstancia, por dura y difícil que sea.
El eco más cercano a esta idea es el pasaje excelso de Romanos capítulo 8, que algunos, como Juan diría antes, podríamos decir de memoria. El versículo 35 de Romanos 8 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, o peligro o espada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos como ovejas de matadero. Ahora, ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por eso, los que no conocen al Señor Jesucristo, ni han tenido una experiencia personal con Él, no pueden comprender cómo es posible que el cristiano permanezca confiado en la adversidad, pueda estar humilde también en la prosperidad, pero también estar firme en la esperanza. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? En esta mañana, si aún no has aceptado al Señor Jesucristo, hoy es día de salvación y te invitamos a recibir a Cristo como Salvador. Pedimos que tengas un encuentro personal con Él, para que sea cual sea la situación que estés viviendo, sepa contentarte en el Señor y viva una vida de gozo y de alegría intensa. Y terminamos diciendo que dos formas de reaccionar ante la vida y sus problemas. La amargura de tantas personas: todo me deja insatisfecho, con nada estoy contento y por lo tanto bañado de amargura y tristeza. O la aceptación confiada del apóstol: he aprendido a contentarme en toda situación, porque todo lo puedo, o a todo puedo hacer frente en Cristo que me fortalece. Quiera el Señor que vivas una vida de comunión con Dios y también con tus hermanos en la fe. Que el Señor bendiga su palabra. Señor, es un gozo pararnos nuevamente en tu palabra. Y es un gozo meditar en ella. Y su sencillez es suficiente para traer gozo a nuestra vida, para traer alegría, para traer contentamiento, pero también para traer compromiso y responsabilidad con tu obra, oh Señor, y también con la vida de tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres que sepamos responder al llamamiento de tu palabra y que podamos, con nuestra vida, honrarte y glorificarte, que es nuestro gran deseo. Bendice tu palabra en nuestros corazones. Danos un buen día donde nos encontremos. Bendice a nuestros hermanos que están enfermos y que no pueden estar en esta mañana con nosotros. A los que estén de viaje, guárdalos.
y danos tus bendiciones. En el nombre de Jesús.